Dimos el primer paso. Marcamos un antes y un después en los servicios financieros en Costa Rica con nuestra primera transacción bursátil en el año 1976. Nacimos junto a la Bolsa Nacional de Valores y empezamos a caminar con el nombre de Agentes Corredores de Bolsa. Hoy nos mantenemos como Acobo, puesto de bolsa. Desde aquel entonces, el camino que decidimos construir fue el de asesoría ágil y personalizada con nuestros clientes. Y seguimos evolucionando en esa dirección. También simplificamos nuestro nombre, que pasó a ser Grupo Financiero Acobo. Y así empezamos a crecer, a ofrecer más servicios. Construimos oportunidades para nuestros inversionistas, iniciando operaciones como administradores de fondos de inversión bajo el nombre de Vista Safi, y con los años nos fortalecimos mucho más cuando incorporamos la opción de invertir en el fondo inmobiliario Vista, donde usted puede caminar sobre su inversión. Desde 2009, comenzamos a crecer fuera de nuestras fronteras, permitiendo que inversionistas de Centroamérica y el Caribe se unan a invertir con nosotros. Seguimos evolucionando de la mano de nuestros socios. Hoy, confiamos en que todo lo que hemos aprendido y crecido pueda ser accesible a muchas personas. Queremos aconsejar y acompañar a una nueva generación de visionarios al paso de la tecnología y la innovación. Trabajamos para ser más cercanos y estar disponibles para todos los que requieran nuestros servicios de una manera ágil y moderna. Hace 45 años dimos el primer paso y hoy seguimos caminando juntos hacia el futuro. Muy buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Vamos a estar revisando el tema de qué es la crisis de los contenedores y las implicaciones a nivel económico y oportunidades de inversión que nos presenta esta situación mundial. Nos acompaña como expositores la señora Adriana Rodríguez, gerente general del puesto de bolsa, de Acobo Puesto de Bolsa. Adriana es economista, experta en análisis y gestión de inversiones y cuenta con más de 14 años de experiencia en asesoría y análisis en gestión de portafolios y estrategia de inversiones bursátiles. También con nosotros está el señor Jorge Corrales, gestor de portafolios que posee más de 14 años de experiencia en mercados financieros, especializado en análisis y producción de reportes financieros en mercados accionarios, capacidad de pago, estados financieros y creación de carteras de inversión. Buenas tardes, muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Como probablemente ustedes han escuchado, en estos días, en realidad en los últimos meses, se ha dado una situación de crisis de contenedores en el mundo. La idea que tenemos es de poder abarcar este tema desde un punto de vista principalmente financiero y de inversiones y buscar explicar un poco a qué se debe, cuáles son las causas eh, que lo están originando, cuáles son las expectativas que podríamos tener al respecto y cuáles son los impactos a nivel de inversiones. Entonces, sin más atraso, vamos a continuar. Ok, ahorita en temas de inversión tenemos un mundo que está saliendo de pandemia. Hay unas altas tasas de vacunación que están permitiendo una mayor reapertura del mundo, que está permitiendo un levantamiento de restricciones. Hay un fuerte incremento en el consumo, principalmente en Estados Unidos, una masiva liquidez en los mercados, un incremento en los precios que se han dado en los últimos meses a niveles mayores a los históricos y ciertas distorsiones también en los mercados producto de este mundo saliendo de pandemia. Entonces, entre esas distorsiones, hoy nos vamos a concentrar en la principal y la que está en los principales medios que tiene que ver con la cadena de abastecimiento. La pandemia, como ustedes bien saben, es un evento muy particular que probablemente sucede cada 100 años y, por tanto, tiene ciertas particularidades
que afectan los mercados. Al principio, cuando empezó la pandemia, esta obligó al mundo a prácticamente apagar las economías, prácticamente apagó la demanda al obligarse a las personas a tener que confinarse y afectó totalmente lo que es la demanda por bienes y productos. Asimismo, afectó el comportamiento de las personas y de las empresas. Las empresas tuvieron que disminuir la producción, tuvieron que recortar personal, cerrar plantas y trabajar casi que en un modo de supervivencia para mantenerse vigentes, afectando totalmente la demanda. Entonces podemos decir que cuando empezó la pandemia, el primer shock de entrada que tuvo la pandemia para los negocios fue que de repente, debido a que ya las personas no estaban comprando y ellos tenían un cierto inventario para vender, de repente desapareció la demanda y se quedaron con mucho inventario. Entonces, esto ocasionó las primeras distorsiones. Las tiendas, por ejemplo, tuvieron que salir a vender con grandes ofertas para bajar los niveles de inventarios que tenían ante la disminución de la demanda. Y también recordemos que sucedió un poco lo mismo con lo que es el petróleo. Cuando se limitó la movilidad de las personas, de repente el petróleo empezó a sobrar, porque las personas no estaban demandando petróleo y la oferta se ajustó mucho más lentamente. Entonces esto originó que el mundo estuviera inundado de petróleo al punto que se le pagaba a las empresas por almacenar petróleo. Y no sé si ustedes saben, pero a principios, bueno, más o menos por ahí en marzo del año pasado, incluso el petróleo tuvo un precio negativo en los mercados. Había exceso de petróleo. Ahora estamos más bien en la otra parte de la pandemia. Esperamos, ¿verdad?, que sea un proceso de salida, lo que estamos viendo, pero este proceso de salida también genera fricciones en los mercados y nuevas distorsiones. Así como, digamos, en la entrada de la pandemia hubo distorsiones como la que recién menciono, también hay distorsiones en la salida, pero esta vez lo que estamos viendo es el contrario, es una escasez. ¿Por qué? Porque la demanda está resurgiendo mucho más rápido que el incremento en la oferta. Es decir, al abrir las economías, las personas otra vez están demandando muchos bienes. De hecho, el consumidor de Estados Unidos, como vamos a ver adelante, está en muy buen estado financiero. Sin embargo, las empresas habían tenido que hacer muchos ajustes para bajar la producción que tenían. Entonces, de repente, la demanda con una reapertura vuelve con mucha fuerza y la oferta o la capacidad de las empresas de poder producir y ofrecer y vender estos bienes y servicios se adapta mucho más lentamente. De hecho, justamente así como el precio del petróleo estuvo negativo en su momento, ahora más bien está en cifras récord por una demanda que está incrementándose bastante rápidamente, mientras que la oferta aún está en cierto sentido limitada. El consumo de Estados Unidos está retornando con mucha fuerza y aquí hay varios factores que lo explican. Primero que todo, las personas ya tienen una menor incertidumbre, entonces tienen más confianza para ir a gastar, ya tienen un poquito más de confianza en salir a comprar, en que no va a necesitar probablemente recursos más adelante y además de que el mercado laboral está bastante fuerte, entonces tienen fuentes de trabajo que más bien les están sobrando. Probablemente hayan escuchado que en estos momentos casi todas las empresas de Estados Unidos están contratando y más bien tienen problemas para encontrar personal. Un efecto importante que sucedió durante la pandemia es que las personas dejaron de consumir servicios sobre todo ligados a entretenimiento o todo lo que tenía que ver de servicios de cara a cara, ¿verdad? Debido a las medidas de distanciamiento social. Entonces las personas dedicaron su demanda más hacia bienes. Y entonces a través sobre todo de las plataformas en línea y el auge de comercio electrónico, la demanda por bienes
se empezó a intensificar al mismo tiempo que las empresas empezaban a recortar o a tener una estructura de producción mucho más eficiente y mucho más baja. En Estados Unidos, por ejemplo, también sucedió que las personas estaban recibiendo cheques, las personas que también que estaban sin empleo estaban recibiendo subsidios durante toda esta crisis, lo que les permitió alcanzar una tasa de ahorro mayor. Generalmente ellos ahorraban un 7% del ingreso total que recibían. Sin embargo, hoy en día, esa tasa de ahorro de los estadounidenses está incluso en un 12%, un poco menos del doble, lo cual les da bastante poder adquisitivo en este momento. Como les comentaba también, el mercado laboral se ha recuperado enormemente, al punto que las personas están dando el lujo de renunciar de sus trabajos, y en agosto hubo una cifra récord de renuncias de 4.3 millones de personas, que es la cifra mayor desde que se lleva el conteo. Además, existe una demanda, un efecto de demanda acumulada, en donde las personas después de tanto tiempo de confinamiento tienen muchas ganas de salir a gastar, tienen bastantes ahorros, y eso se traduce en una mucho mayor demanda por bienes y servicios. Como referencia también, en el mes de septiembre las ventas minoristas se incrementaron enormemente, 13.9%, a pesar de que se esperaba un crecimiento mucho menor, lo cual evidencia la fortaleza que tiene este consumidor de Estados Unidos. Y además, dado que las tasas de interés están muy bajas, el acceso a recursos que ellos tienen es bastante amplio y a un muy bajo costo, lo cual también ha originado que haya mucha más demanda en el mercado de bienes raíces y también de bienes y servicios. Aquí se puede ver incluso un gráfico que es acerca del gasto en el consumo de Estados Unidos de todo lo que son empresas minoristas y de alimentos. Y como ustedes pueden ver, hay una linecita gris que fue la recesión, y que fue una recesión muy corta en realidad, pero aquí hubo una caída total en lo que era la cantidad de ventas o de gasto del consumidor, que antes era aproximadamente de 500 billones. Y si ustedes pueden ver, después de la pandemia, esto más bien se ha disparado al punto que está muy por encima de los niveles prepandemia. Entonces, el consumo de Estados Unidos realmente está retornando con mucha fuerza. Además, lo que les comentaba, mientras que la demanda está surgiendo muy rápidamente, la oferta no se ajusta tan rápido. ¿Por qué? Porque las empresas tienen que hacer una planeación mucho más cuidadosa y de largo plazo. Es muy difícil contratar, expandir una línea de producción o hacer una compra grande de inventario si hay incertidumbre hacia lo que pueda pasar adelante, si tengo que volver a cerrar un negocio en los próximos meses. Y por tanto, las empresas requieren de mucha más certidumbre para hacer sus ajustes e incrementar su oferta. Y esto no es tan fácil, porque han habido controles de fronteras, restricciones de movilidad, las recontrataciones no ha sido un tema fácil. Como les comentaba, hay un récord más bien de renuncias y hay escasez de mano de obra. Ha habido cierres de plantas por oleadas pandémicas. Aquí es curioso, por ejemplo, en lo que es Asia, en Vietnam, en Corea, en China, que se han convertido durante años prácticamente en las plantas de producción del mundo, han experimentado cierres este año, no solamente por pandemia, sino también por apagones e incluso por inundaciones, lo cual ha afectado en gran medida la oferta durante este año. Además, ha habido un faltante de materias primas que ha hecho que las materias primas suban enormemente de precio en los mercados. Entonces, mientras que tenemos una demanda y un consumidor que viene con mucha fuerza, tenemos una oferta que todavía no se ajusta tan rápidamente, y que el ajuste no ha sido tan fácil, lo que ha creado esta gran distorsión. Ok, entonces se ha dado lo que estamos viendo como un fenómeno que incluso por ahí vi que lo describieron como un Containergeddon, como un Armageddon de containers. Entonces, esta crisis
justamente de una mucho mayor demanda y una oferta que se adapta más lento, contraria a lo que pasó a inicio de pandemia, se ha intensificado en los últimos meses. El cierre en fábricas por el COVID que hubo durante los últimos años, hubo empresas que simplemente no pudieron sobrevivir. Entonces, definitivamente hay menos oferta de lo que había antes. Había una reducción de los recursos productivos. Han habido despidos, han habido muchas empresas que han decidido cerrar líneas de producción, buscar bajar gastos. Además, hay una escasez grande de buques, escasez de mano de obra, principalmente en Estados Unidos, mientras que hay un fuerte incremento de la demanda. Y esto lo que ha generado son cuellos de botella en cada eslabón de la cadena de suministro, desde las empresas que no están produciendo hasta el hecho de que no hay suficientes transporte, distribución ni containers. Y esto todo genera un efecto dominó porque, por ejemplo, si yo tengo un container que se supone que va a llegar a cierta hora a un puerto y debido al bloqueo al cuello botella que da, el container llega 1 o 2 horas después, también va a atrasar al transportista. Y esto entonces va a obligar a que todos los transportistas tengan que cambiar su itinerario, a que los costos de esto suban. Y el hecho de que durante tanto tiempo el mundo estaba dependiendo de una eficiencia en las cadenas de suministro, lo hizo muy sensible a que una pieza pueda desequilibrar toda esta cadena que ya era muy eficiente. Es decir, con solamente que alguno de estos eslabones entre lo que es la producción o la manufactura o la distribución tenga algún problema, ya se genera un efecto dominó que es el que estamos viendo. Estábamos en un mundo que era muy interconectado y sensible a que funcionara eficientemente. Entonces, aquí la pregunta es ¿qué tan fácil es resolver este problema? Hay un consenso grande de que este problema se resolverá. Se resolverá porque al final los mercados ajustan. Si lo que falta es mano de obra, probablemente los salarios aumenten. Pero hay otras partes que son un poco más difíciles de resolver, sobre todo cuando tiene que ver con crear nueva infraestructura portuaria o incluso coordinar mejor lo que son todas las entregas con la producción y los tiempos. Entonces, bueno, esto es lo que está sucediendo en algunas de las tiendas en Estados Unidos. Las tiendas ofrecieron grandes descuentos agresivos al principio de la crisis y ahora más bien está sucediendo lo contrario. Más bien en este momento hay escasez al punto de que se ven incluso limitaciones en la cantidad de compras que pueden hacer las personas de ciertos artículos que empiezan a escasear. Esto ha generado preocupación e incluso varios, digamos, gobiernos o entidades le han recomendado a los consumidores adelantar un poco lo que son sus compras de Navidad. Y para dar un ejemplo de lo que está sucediendo, les muestro 2 rótulos que se han visto en los últimos meses en la cadena Dunkin' Donuts, que es una cadena bastante grande en Estados Unidos que produce donas, en donde muestra muy bien lo que es la escasez de materiales para producir y de trabajadores. El de la izquierda lo que dice es que se están disculpando porque debido a aspectos de la cadena de suministro ya no tienen donas para el día de hoy. O sea, una empresa tan desarrollada y tan madura como Dunkin' Donuts de repente se queda sin su principal producto, como lo son las donas, y esto es algo que llama bastante la atención. Y al mismo tiempo, también esa misma cadena tiene otro anuncio en otro día diferente que dice, este día estaremos cerrando a las 2 p.m. porque no tenemos empleados, lo que es impresionante y se están disculpando por el inconveniente. Esto refleja en Dunkin' Donuts los 2 principales problemas que están pasando. Hay una escasez de suministros para la producción y además hay una escasez de la mano de obra. Y entonces, todo este fenómeno de desbalance entre oferta y demanda, lo que está provocando
es también una saturación en los puertos. El 90% del comercio mundial es por vía marítima y 70% de ese comercio de vía marítima es por contenedores. Entonces, ahorita de hecho hay una demanda extrema por naves, es decir, no hay suficientes naves para poder enviar todo el producto que se está produciendo, y eso es una de las principales limitaciones y cuellos de botella que está sucediendo. La costa oeste de Estados Unidos está presentando una saturación en los puertos, y esto es importante porque el 36% de las importaciones totales que hace Estados Unidos, por ejemplo, entran por este puerto que se ve en las imágenes, que es el puerto de Long Beach en Los Ángeles. Entonces, ante esta saturación, los barcos tienen que esperar su tiempo y esperar a ver cuándo pueden realmente entregar sus productos. Ante esto, empresas como Walmart, Costco, Home Depot están consiguiendo incluso sus propios barcos o están buscando nuevos puertos para poder mantenerse al paso de la gran demanda que está sucediendo. De hecho, lo que esto está ocasionando es que también hay un aumento bastante alto en lo que es el costo promedio de envíos, viéndolo como el costo promedio de un contenedor desde China a la costa de Estados Unidos. Para el mes de septiembre, digamos, el costo llegó a $20,586 el costo de enviar un container desde China a Estados Unidos. Y eso es el doble del precio que tenía, del costo que tenía en julio. Hay en este momento 16 containers para cada camión que está disponible en Los Ángeles para transportar además los productos una vez que lleguen a los puertos. Y aquí se puede ver en estos gráficos justamente cómo se está dando esta saturación en el puerto de Los Ángeles. Por ejemplo, la cantidad de días de espera que tienen los containers para ser recibidos ha pasado prácticamente desde inicio de septiembre de 8 días a 13 días. Y además, la cantidad de containers ha crecido enormemente al punto de que está muy por encima de los niveles precrisis, cuando se tenía en su máximo hasta una cantidad de 40 containers a la espera. Hoy en día esta cifra está cerca de 70, incluso más recientemente en octubre ya la cifra está alcanzando 80 containers. Y esto puede que suene poco, pero estos containers son barcos enormes, gigantescos, que llevan muchísimos productos, y que entonces no es nada despreciable un número de 80 containers en espera. Y asimismo, los precios de estos containers, debido a la escasez, se han disparado. Aquí tenemos dos índices diferentes que miden cuánto suben los precios de los containers, el de Howe Robinson y el de Harpex. Entonces los dos, como el gráfico mismo muestra, hay un incremento de casi 5 veces lo que era el costo de cada container hace apenas un año. Y entonces, ¿cómo se soluciona esto? Bueno, hay soluciones posibles, como les comentaba, pero no son tan rápidas. La parte que probablemente el eslabón que ha sido más difícil de encontrar es el de encontrar conductores de camiones y suficientes camiones para poder quitar un poquito el congestionamiento que existe para recibir los materiales de los containers, al punto que, por ejemplo, en Inglaterra, debido a esta falta de camioneros, se solicitó a los soldados manejar camiones y tuvieron que tomar en esa medida. Estados Unidos lo que está pidiendo, y lo que pidió el presidente Biden, es abrir los puertos durante 24 horas para restablecer la capacidad al máximo, y además está coordinando con las empresas de distribución como DHL, como FedEx, para buscar que trabajen al máximo de su capacidad. Además, se están ofreciendo aumentos en los salarios de los operarios y los conductores,
donde de hecho escuché una cifra de que al punto que ya se le está pagando a conductores de camiones, se les está ofreciendo hasta $150,000, $160,000 al año por tomar esos trabajos debido a la escasez que hay laboral en eso. Y entonces, lo otro que está sucediendo es que muchas empresas, al sentir que hay escasez, están acelerando sus compras o comprando mayor magnitud, lo cual a su vez está generando una mayor escasez. Entonces, si bien se está trabajando en esto, se está buscando aumentar la capacidad y todo, no es algo que se podría esperar que se resuelva tan rápidamente. Por ejemplo, lo que es la capacidad de los camiones ya está al máximo, como se puede ver en este gráfico. Después de que se recuperó la capacidad de la pandemia, después de la caída de la capacidad en la pandemia, este indicador subió y se ha mantenido desde inicios de año prácticamente al 100%. Es decir, se ocupa ampliar también la capacidad de infraestructura y no se trata solamente de contratar nuevos conductores, ya que igualmente un conductor no puede trabajar simplemente 24 horas. Entonces se ocupa mucho más que eso para adaptarse a una política de trabajar 24 horas. Y lo que está sucediendo es que entonces hay una caída en los inventarios de las empresas. En este momento, sobre todo las empresas minoristas, están sufriendo una caída de inventarios, una caída de productos que a veces los obliga, digamos, a tener que buscar tal vez productos más antiguos que tenían o que se les había quedado para salir a vender. Un indicador muy importante que muestra esto es la razón de inventario contra ventas. Si esta cifra es menor que 1, significa que las ventas están subiendo más rápido de lo que está pudiendo las empresas llenarse de inventario, disminuyendo así la cantidad de inventarios. Este es un gráfico que muestra esa relación en el mercado de vehículos y partes de vehículos, que ha sido uno de los que más ha sufrido de esto. Y como ustedes pueden ver, pasó de tener un exceso de inventario, que es el punto alto a la derecha, con una razón de 3.2 veces las ventas, a caer incluso casi a un nivel de 1:1 inventario con ventas. Entonces, esto refleja muy bien lo que está sucediendo con las empresas, donde casi que están vendiendo justamente lo que pueden conseguir de inventario. Entonces, bueno, ¿qué nos espera hacia adelante? Aquí recopilé varias opiniones de diferentes partes que entienden bastante el problema para ver cuál es su perspectiva hacia futuro. Según Moody's, como les comentaba, el eslabón más débil está en los conductores de los camiones y que esto ha sido un desafío también por las reglas y las regulaciones de cuáles son los trabajadores que van a entrar y salir de los puertos y centros en todo el mundo. Ellos ven que la producción mundial va a estar bastante obstaculizada porque las entregas no se están realizando a tiempo. Esto va a aumentar los costos, los precios, y el riesgo es que también entonces termine afectando el crecimiento del Producto Interno Bruto o de la economía. O por lo menos que ya no sea tan sólido como venía recuperándose últimamente. Un grupo de economistas alemanes formado por las principales instituciones de bancos en Alemania, lo que están advirtiendo es que los cuellos de botella continuarán pesando sobre la producción por el momento y es probable que obstaculicen el crecimiento de Alemania, que es muy orientado a la exportación. El director de Kendrick Global, de la cadena de abastecimiento mundial del instituto, el cual es bastante respetado, también dice que ellos sienten que por lo menos hay que pasar 4 a 6 meses más antes de que esta situación tome un descanso. Asimismo, en China, por ejemplo, el jefe economista del banco ING, lo que dice es que se espera que estas interrupciones duren, ya que las tarifas de transporte siguen siendo muy altas y hay, por ejemplo, escasez en chips
que sigue siendo un problema crítico para muchas industrias que requieren de chips, como los equipos, los automóviles y los dispositivos de telecomunicaciones. El Fondo Monetario Internacional rebajó en un punto porcentual su pronóstico de crecimiento de Estados Unidos debido a esto. Él dijo que dicen que las interrupciones en la cadena de suministro y el debilitamiento del consumo, debido a los cuellos de botella, la falta de automóviles ha provocado una falta de automóviles nuevos provocado por esa escasez de chips. Una opinión contraria la tiene el CEO de JP Morgan, Jamie Dimon, quien este mismo lunes, de hecho, él decía que estos contratiempos en la cadena de suministro se van a desvanecer rápidamente. Él confía en que esto ya no va a ser un problema el año que viene y que ya está justamente estos meses en la peor parte, ya que los grandes sistemas de mercado se van a adaptar como lo hacen las empresas. Muy probablemente a nivel de precio es donde se vaya a ir dando un ajuste entre oferta y demanda. Aquí les presento una encuesta de la Reserva Federal de Dallas de Texas, donde le preguntaron a muchas personas involucradas en todo el manejo, administración y expertos de cadena de suministro, cuándo ellos esperan de que esta situación retorne a la normalidad. Entonces podemos ver aquí que tanto en realidad en septiembre y en junio la perspectiva no ha cambiado mucho, no ha mejorado. E incluso los que creen que esto va a durar más de un año se ha incrementado un poco más de 18.2% y anteriormente era 14.7%. Y aquellos que creen que va a durar entre 10 y 12 meses se incrementó levemente de 17.3% a 18.2%. Pero sí hay una percepción general de que esto por lo menos puede durar hasta unos 6 meses más hacia adelante. Y esto es lo que ha generado una presión en los precios. A la izquierda, el gráfico que tiene una línea amarilla, es lo que es el índice de precios del productor de bienes finales. Y aquí, como ustedes pueden ver, esta cifra se ha disparado al punto que los precios al productor subieron en septiembre un 11.8%, una cifra muchísimo mayor a cifras que normalmente están por debajo del 5%. Y esta pesadilla así, logística, digamos, viene y que ha incrementado los precios, vienen en casi todas las partes, vienen desde el transporte, que ha incrementado también su índice de precios sobre una base de 100, como pueden ver en el gráfico, y que es la línea blanca, el transporte. Asimismo, los precios de lo que es almacenamiento sigue subiendo y también va en línea con un aumento en los precios de los inventarios. ¿En dónde se está concentrando esta mayor escasez? Bueno, principalmente los sectores más afectados son materiales básicos, papel, autos y partes de automóviles, producción industrial, maquinaria, equipo y equipo de tecnología. Y ya, digamos, tal vez viéndolo desde un punto de vista de productos, los microchips ha sido uno de los más afectados, a donde también han sufrido un incremento en la cantidad de semanas que se espera para ser recibidos, prácticamente duplicándose durante este año, y eso afecta a la manufactura de automóviles, la manufactura de equipo tecnológico, y además en otras industrias también se está sufriendo a nivel de maquinaria, de producción de plástico, de caucho y de químicos principalmente. Entonces, ¿cuáles han sido entre las consecuencias que hemos podido ver de todo este problema o este desajuste temporal, que esperemos que no dure bastante, la cadena de suministro? Bueno, China reportó un PIB en el tercer trimestre decepcionante de 4.9%, cuando se esperaba una cifra superior o cercana, digamos, al 6, al 7%, justamente porque la actividad industrial aumentó menos de lo esperado, solo se incrementó en 3.1% y se esperaba que fuera de 4.5%. Y esto específicamente por los problemas que estamos conversando de la cadena de suministros. Por otro lado,
como les había mencionado anteriormente, el Fondo Monetario Internacional incluso rebajó un punto porcentual su pronóstico debido a este problema de cuellos de botella en la cadena de suministro. Además, la economía de Estados Unidos creció. Hoy salió el dato, este dato lo puse hoy. Hoy salió el dato de que la economía de Estados Unidos creció a una tasa del 2% en el tercer trimestre, muy inferior al 6% con el que venía creciendo. En parte fue por la cepa Delta, que otra vez paralizó un poco lo que es el consumo, que venía bastante fuerte, pero sin embargo también los problemas en la cadena de suministro y la desaceleración que les comento del gasto del consumidor por la ola de la cepa Delta, que en Estados Unidos fue más o menos desde inicios de julio a mediados de septiembre o hacia finales de septiembre empezó a disminuir, también frenaron la expansión. También hoy salió la noticia de la empresa Ford. Esta es una un poco más alentadora. De hecho, ahorita, en este momento, las empresas de Estados Unidos están reportando sus reportes trimestrales y aquí hay información muy valiosa, sobre todo de los grandes importadores de suministros y de vehículos, por ejemplo, que pueden dar luz hacia cómo está la situación. Y en este caso, Ford, a diferencia de General Motors, eso sí, dijo que hay una mayor disponibilidad de chips de semiconductores y mayores envíos de vehículos en el tercer trimestre, y esto le ha permitido incluso publicar mejores resultados y aumentar sus predicciones hacia fin de año. Por lo tanto, desde la óptica de ellos, lo peor es ya ha empezado a ceder. ¿Cómo afecta esto en materia de inversiones? Definitivamente, los problemas de la cadena de suministro, el impacto principal que tiene es que le aumenta los costos a las empresas. Entonces, si uno va a invertir hacia adelante y quiere tomar esto en cuenta de qué es lo que está sucediendo con la cadena de suministro y mayores costos, es que busquen empresas para invertir que eviten empresas más bien que tengan un bajo margen de ganancia, porque si les aumenta un poco los costos, van a verse más susceptibles a tener pérdidas. Estos son principalmente las empresas minoristas, constructoras y de automóviles. También la afectación va a ir principalmente a las empresas que están en un entorno muy competitivo, en donde les cuesta más subir el precio, trasladarle los mayores costos al consumidor. Entonces, estas afectaciones van a recaer sobre las empresas que no tienen mucho poder de negociación de precios, es decir, no tienen mucha capacidad o facilidad para subir los precios al consumidor. Por otro lado, recomendamos, al contrario, empresas que tengan bastante mayor margen de ganancia, que puedan absorber esos mayores costos, que tengan también una baja proporción de lo que es la fuerza laboral y también una limitada importación de materias primas. Estos en este entorno probablemente se van a defender mejor. Entonces, igualmente, también las empresas que tengan un alto poder de negociación, las que tienen probablemente una marca muy fuerte o poca competencia y que sí pueden subir los precios porque su demanda es menos sensible a un aumento de precios, más bien pueden beneficiarse de este entorno porque si suben precios van a poder diluir mejor sus gastos fijos. Pero la recomendación principal es que si usted va a invertir en este entorno, principalmente busque las empresas que tengan poder de negociación de precio, es decir, que puedan trasladar esos mayores costos al consumidor y así no afectar sus márgenes de ganancia. Ok. También quiero hablar de esto desde un punto de vista de ciclos económicos. Y aquí es importante comentar lo siguiente. Tengo este gráfico que usa 3 variables y que nos muestran periodos recesivos. Los periodos recesivos son esos periodos que están marcados en rojos. Y aquí tenemos 3 variables que nos muestran cómo se han comportado en la época de recesión, en la entrada a recesión y en la salida a recesión. Entonces, la línea blanca es la capacidad de utilización de las empresas. Esto quiere decir cuánto del 100% máximo de capacidad de producción que tiene una empresa,
cuánto están en este momento utilizando. En este momento las empresas están usando un 75% de su capacidad, que todavía es un poquito más bajo de los niveles normales cuando ya no hay una recesión que se acerca un poco más hacia 80. Igualmente, la otra variable son los precios al productor, que son la celeste, y son los precios que le cuesta al que está produciendo conseguir sus bienes o sus materiales para producción. Y finalmente, hay un indicador de más o menos de cuánto es que se retardan las entregas de estos materiales para poder producir. Aquí lo que quiero destacar es lo siguiente. Si ustedes ven lo que pasó después de la crisis de 2008, que es, como les digo, la parte roja ancha que se ve al lado izquierdo, al salir de la crisis sucedió más o menos lo mismo. Hubo un aumento de la demanda y una producción que no se recuperaba tan fuertemente. Si ustedes ven la línea blanca, la producción tardó su tiempo en volver a alcanzar un pico o un nivel como los que tenía cercanos a 80%. Esto refleja lo que les comentaba de que la oferta de las empresas se adapta un poco más lento de lo que se adapta a la demanda. Y esto provocó que la línea azul, que son los precios para los productores, se alzaran bastante rápidamente o empinadamente antes de encontrar una mayor normalización. Y además hubo un atraso en lo que son los envíos, un incremento en los atrasos de los envíos, que es la línea amarilla. Si ustedes se dan cuenta, justamente la salida de esta recesión se empieza a parecer bastante, aunque no es totalmente igual en naturaleza, a lo que está sucediendo, donde la capacidad todavía está empezando a recuperar la capacidad de producción, pero va más lento, y eso ha hecho que haya más escasez con una demanda más fuerte, y ha producido no solamente que los precios de producción aumenten, sino que también haya que esperar más para recibir esas materias primas. Entonces, parece ser que es un comportamiento que es un poco normal en la salida de una recesión. Aquí hay que recordar que, a pesar de que hay un problema en este momento, todo esto obedece a un punto muy positivo, y es que el mundo está saliendo de una recesión, está saliendo de una pandemia, y el problema que se está dando es principalmente porque hay una demanda, una recuperación muy fuerte del consumidor, principalmente el de Estados Unidos. Finalmente, les voy a comentar qué es el efecto que tiene todo esto que está pasando con la política monetaria de los bancos centrales. Esto es muy importante en materia de inversiones, porque la Reserva Federal en este momento, cuando entramos en pandemia, y para ayudar al mundo a crecer, tomó medidas de expansión monetaria, o sea, tiró montones de dinero a la economía para promover el crecimiento y bajó las tasas de interés. Pero sin embargo, ahora que vamos saliendo, es muy importante, y todos los agentes de los mercados están monitoreando muy de cerca cuando la Reserva Federal empiece a cambiar de dirección en sus políticas, recogiendo dinero o subiendo tasas de interés, para evitar para poder controlar estas presiones inflacionarias. Entonces, en este momento, la Reserva Federal de Estados Unidos lo que dice es que estas presiones que provienen de estos atrasos en la cadena de suministro son temporales, y ese ha sido el discurso que han tenido en los últimos meses. Entonces, ellos dicen que este elemento que contribuye a la inflación es un elemento que no va a permanecer de largo plazo, y por tanto han sido un poco más, por decir, permisivos en que hayan aumentos de inflación sin tener que subir necesariamente las tasas de interés rápidamente para evitarlo. Sin embargo, es el tema principalmente de discusión en este momento. Hay otro tema, que es el aumento en el costo de la mano de obra. Como les comentaba, en estos momentos el el mercado laboral en Estados Unidos está muy fuerte y no está retrocediendo fácilmente. Las personas no están tomando los trabajos, entonces están subiendo las empresas los salarios para conseguir esa mano de obra. Y esos aumentos en los costos no son tan fáciles de revertir.
Finalmente, los indicadores de empleo y la presión que hay en los precios van a ser los que definan el momento y la intensidad con que la Reserva Federal incremente tasas. Y esto es muy importante a nivel de inversiones porque define en gran medida el rumbo del valor de casi todos los activos. Entonces, aquí hay una tabla que entonces nos da un poco las probabilidades de mercado de cuándo es que la Reserva Federal va a subir las tasas de interés basado en sus calendario de reuniones. Y lo que se puede apreciar aquí es que ahora hay un consenso mayor de mercado que cree que por ahí de la mitad del 15 de junio o tal vez en la reunión del 27 de julio, ya la Reserva Federal va a haber subido 25 puntos base y que para final del último trimestre del próximo año ya las tasas de interés van a pasar de 0 a 25, el rango 0 a 25 que están hoy, a 50 a 75. Y esto es muy importante monitorear para los mercados financieros. Muchísimas gracias, Jorge. Vamos a continuar con la parte de mercados e implicaciones para Costa Rica con Adriana Rodríguez, gerente general del puesto de bolsa de Acovo. Les recordamos nada más, todas sus consultas las pueden realizar por medio del chat y estaremos respondiendo cada una de ellas al final de esta presentación. De igual forma, la presentación se está grabando y la compartiremos con todos ustedes el día de mañana. Adriana. Muy buenas tardes. Y muchas gracias, Jorge. La explicación es realmente completa. Creo que nos queda bien clarito cómo está el escenario a nivel internacional y lo interconectadas de verdad que están todas las industrias y los países. Yo lo que les quiero comentar es cómo todo este escenario, este contexto internacional nos estaría afectando aquí en Costa Rica. Hay dos partes. Uno, lo que ya estamos viendo, donde ya ha habido incidencia, y una segunda parte es lo que creemos que podría pasar o el escenario que se está empezando a dibujar como un escenario bastante probable que lo estamos viendo para el próximo año. Entonces, bueno, entre lo que ya está pasando, tenemos una incidencia en los precios al consumidor. Si ustedes ven, venimos de varios años, casi desde el 2015, de tener inflaciones, precios al consumidor realmente bajos. Tuvimos años negativos, años por debajo del 1%, 1 y restito por ciento. Y este año veníamos de niveles bastante bajos. De hecho, que el crecimiento de los precios en el primer trimestre del año fue negativo. O sea, tuvimos un decrecimiento. Sin embargo, en los últimos 2 trimestres ya hemos estado viendo una presión alcista en los precios. Ahí esa línea roja que tienen en pantalla, lo que nos está mostrando es una inflación del 2.10, que por sí sola no tiene ningún problema, está bien. Sin embargo, lo que preocupa ahí es un poco la tendencia, ¿verdad? Tenemos 2 meses en que la inflación se ha acelerado de forma importante. Y la línea gris que viene por ahí es lo que se llama promedio de inflaciones subyacentes, que lo que trata de medir es esa fortaleza que está detrás de los precios, ¿verdad? Si viene creciendo, pues uno esperaría que también el crecimiento en los precios al consumidor se mantenga. Y si está débil, pues uno esperaría que ese crecimiento en los precios al consumidor se modere. Entonces, bueno, tenemos una afectación que ya hemos visto en los precios. Los precios, el índice que nosotros vemos que nos da el INEC, es un índice que lo que refleja son los precios de la canasta básica al consumidor, donde vienen los grupos de consumo que son más importantes para el promedio de los costarricenses. Pero inclusive ahí uno empieza a ver disparidades. Tenemos por un lado el crecimiento de los precios de lo que se llaman bienes regulados, todos los que tienen que ver con ARECEP, con costos de energía, de transporte, gasolina, por ejemplo. Y ahí tenemos la mayor, hasta el momento, ahí es donde ha habido la mayor incidencia, con un crecimiento de un 6% en lo que son los bienes regulados. Y cuando nos ponemos a ver lo que son sectores, pues donde vemos la mayor incidencia claramente es en el sector de transporte, que al mes de septiembre pues ya venía con un crecimiento del 9,5% en los últimos 12 meses. ¿Por qué? Bueno, porque como ustedes saben, el
el crecimiento en combustibles ha subido bastante. Y eso pues se ha traducido en mayores costos para todo lo que tiene que ver con transporte y las tarifas que son reguladas. Sin embargo, está pasando un fenómeno interesante, que a pesar de que tenemos esta enorme presión en lo que son los costos de producción, donde claramente lo que tiene que ver con combustibles es un costo importante, lo que tiene que ver con energías, pero en general todas las materias primas están creciendo muchísimo, inclusive a un nivel que es un máximo histórico. En este año vimos un crecimiento de a septiembre llevamos un crecimiento de un 93% interanual en lo que son los precios de las materias primas, pero llegamos a ver inclusive un crecimiento de un 110%, un 120% en los meses previos, algo claramente que no habíamos visto antes y que se deriva de toda esta interrupción que hubo en la cadena de suministros que nos comentó Jorge. Pero lo interesante, si ustedes ven, es la gran diferencia que tenemos entre el crecimiento de los precios al consumidor y lo que han sido los precios de las materias primas y los costos de los productores. Esta diferencia se explica en Costa Rica porque han prevalecido hasta el momento, o sea, podemos decir que durante la primera parte de este año, lo que ha prevalecido en Costa Rica son lo que se llaman las fuerzas deflacionarias, o sea, todos estos obstáculos que están enfrentando los productores para trasladar esos mayores costos al consumidor, donde claramente aquí lo que más pesa ha sido la desaceleración económica, que todavía hay una masa de desempleo de un 17%, que claramente lo que se refleja es un consumo débil y eso hace que para el productor sea muy difícil trasladar esos costos de producción a los precios al consumidor. En Estados Unidos esta brecha es muchísimo más pequeña. ¿Por qué? Por lo que comentó Jorge, que en Estados Unidos el consumidor tiene muchos ahorros, recibió cheques por parte del gobierno, el desempleo está a niveles mínimos, más bien hemos visto niveles, cifras extraordinarias de renuncias, ¿verdad? Tenemos inclusive huelgas, trabajadores pidiendo más salarios y todo ese tipo de cosas que son características de un mercado bastante dinámico de lo laboral. Y eso le ha permitido a ciertas industrias poder trasladar esos mayores costos. Entonces, la diferencia entre los precios al productor y al consumidor en Estados Unidos es bastante más estrecha que en Costa Rica y que inclusive en otros países de América Latina como Brasil, México, donde también se está viendo esta brecha que es bastante amplia. La pregunta es, ¿cuánto tiempo puede durar esta diferencia, verdad? Nosotros lo que creemos es que con el paso de los meses y conforme estemos entrando de lleno a la reapertura económica, esta brecha va a tener que ir convergiendo un poquito, tanto que los precios al productor van a irse moderando relativamente a lo largo del año conforme se vayan restableciendo las cadenas de suministros, pero también a lo largo del año, esos productores van a ir traspasando esos costos a los consumidores. Y entonces es donde creemos que vamos a tener un escenario de mayores incrementos en los precios al consumidor. Aquí es otro gráfico, ya aquí con un poquito más de información sobre lo que ha sido el crecimiento en los precios al productor, lo que se llaman los precios en las puertas de las fábricas. Ahí en el gráfico está pues, el productor de manufactura, donde ha habido un crecimiento de un 10% en los costos, y en lo que son manufactura de alimentos, bebidas, tabaco, un crecimiento del 6.6%. Y en general, en muchos otros índices que uno se fije, por ejemplo, en otros índices disponibles en INEC, donde vienen los materiales para la construcción, ahí uno ve que el crecimiento ha sido del 12%, plásticos un 35%, acero un 70%, y son números que bueno, es la primera vez en mi caso de analista que los veo, pero a la vez son números que son extraordinariamente altos. Y lo que claramente significan es que definitivamente vamos para un escenario el otro año donde vamos a estar viendo ciertos bienes y ciertos servicios con incrementos importantes en los precios. El productor de momento ha absorbido esto, ha absorbido los costos, pero eso no es sostenible.
y tiene muchas implicaciones en el crecimiento económico. Ahorita lo vamos a ver. Para continuar con el orden de la presentación, bueno, también hemos observado incidencias en el mercado cambiario. Aquí son muchas las aristas, hay muchos temas que comentar, pero si nos enfocamos básicamente en lo que ha sido en la incidencia de estos mayores costos de las materias primas en el mercado cambiario, vamos a notar dos cosas. Una, el efecto que ha habido en lo que es el frente del sector público. El sector público no bancario este año ha sido un comprador neto de divisas. El año pasado también fue bastante comprador neto, ahí tuvo periodos de ventas, pero este año ha sido básicamente comprador neto de dólares. ¿Por cuánto? Bueno, de momento ya superamos los 2 billones y en el acumulado entre lo que ha sido estos 10 primeros meses del 2021 contra los 10 primeros meses del 2020, llevamos 1.3 billones adicionales demandados por parte del sector público. Dentro de eso está también lo que se llama como la factura petrolera, que es la factura que debemos pagar por la importación de combustibles. Esta factura ha aumentado un 54% en lo que va del año. Eso estamos hablando de 913 millones. Y aquí uno empieza a ver esas incidencias de comprar las cosas más caras, ¿verdad? En comparación al año pasado. Hemos importado casi un 10% más de barriles, pero nos han costado casi un 41% más. O sea que ahí hubo una demanda extra adicional de dólares que no se hubiera dado si el precio no hubiera subido lo que ha subido. Y en cuanto a las otras importaciones, y ya aquí no estoy hablando solo del sector público, sino lo que es la economía como un todo, las importaciones han subido un 24%, en lo que va del año ha subido más que las exportaciones, y esta factura también se descompone en dos. Hemos importado un 15% más, pero nos ha costado un 9% más. Es decir, que ahí se fue un 9% extra de dólares que no se habrían ido o no habrían sido demandados si los precios no hubieran presentado el alza que han presentado. ¿Qué significa esto? Bueno, en el final, en el neto, lo que significa es que el déficit comercial en el país ha subido como porcentaje del PIB, está en un 3.6, esto es mayor que el acumulado el año pasado. ¿Y qué significa eso sobre el tipo de cambio? Bueno, significa que tenemos una presión alcista sobre el tipo de cambio que no hace falta ni mencionarla porque estoy segura de que todos aquí la hemos sentido y la estamos viendo de cerca casi que todos los días. A nivel del Banco Central, bueno, el Banco Central por ahí tiene un dato interesante, que es que por cada 10 dólares que sube el precio del barril de crudo, la factura petrolera en Costa Rica aumenta 200 millones de dólares. Y este año, pues como ustedes han sabido, ese petróleo ha subido más de 40 dólares el barril. Entonces, bueno, uno hace las matemáticas y llega más o menos a los mismos números que efectivamente se han presentado hasta septiembre. Entonces, bueno, podemos resumir esto sobre el mercado cambiario. En pocas palabras, bueno, ha habido una presión sobre el tipo de cambio que se deriva parcialmente de este deterioro en el déficit comercial y que viene también de un aumento en las importaciones, tanto en su precio como en volumen. Ok, sobre el crecimiento económico. Bueno, ¿cómo todo esto estaría impactando el crecimiento económico en Costa Rica? Nosotros somos importadores netos de materias primas. Las materias primas han tenido un aumento extraordinario y lo que nosotros estamos vendiendo al resto del mundo no ha subido en la misma proporción de precio. ¿Qué significa? Bueno, que hay un deterioro en lo que a nivel de la teoría económica se llama los términos del intercambio. En términos prácticos, básicamente estoy comprando más caro y vendiendo más barato. Esto tiene una factura sobre el crecimiento económico. El Banco Central lo que nos dice es que esto se está convirtiendo en un lastre adicional sobre el crecimiento económico o que el proceso de recuperación económica en el que debemos estar como resultado de la reapertura post-COVID se está viendo contrarrestado negativamente por esa desmejora en los precios de las importaciones.
Adicionalmente, por ahí el Banco Central nos regala una cifra que también me parece muy interesante, que es que si se trasladara el 100% del aumento en los costos que ha habido en las materias primas, si se trasladara por completo a lo interno del país, habría una caída o significaría una disminución de 1.5% del crecimiento del PIB para el próximo año. Entonces, esto es importante entenderlo en esa magnitud, que conforme esos mayores costos de las importaciones vayan haciendo su camino hacia los precios al consumidor, yo voy a ir experimentando un crecimiento económico cada vez más lento. Voy a tener menos ingreso disponible, voy a tener menos consumo y va a haber menos inversión. ¿Por qué menos inversión? Bueno, porque en la medida en que los costos están aumentando y se están achicando las utilidades de las empresas, a raíz de un aumento en los costos, pues también lo que yo voy a hacer es que no voy a invertir, pero tampoco voy a contratar más personal probablemente. Entonces lo que va a hacer es que me va todavía a ralentizar todavía más ese proceso en el crecimiento económico y en el empleo. Bueno, y esto, bueno, ¿qué ha pasado? ¿Qué incidencia ha habido sobre los rendimientos de las inversiones? Que es uno de los puntos a los cuales queríamos llegar. Bueno, número uno, cuando hablamos de las inversiones en colones, a lo largo de este año, básicamente entre enero y septiembre, lo que tuvimos fue una caída en los rendimientos de las inversiones sobre los bonos del gobierno para todos los plazos. O sea, si yo invierto, soy inversionista de 2 años plazo, soy inversionista de 7 años plazo, soy inversionista de largo plazo, a lo largo del año esos rendimientos fueron cayendo y cayeron de forma casi que paralela a lo largo de la curva, lo que es bastante interesante porque los movimientos no suelen generalmente darse así. Sin embargo, desde mediados de septiembre a la fecha hemos observado otra cosa. Para las inversiones de 3 años en adelante, los rendimientos están subiendo. ¿Qué significa eso? Que el inversionista ahora está empezando a descontar un escenario diferente. Ya no es ese escenario donde hay mucha liquidez y no hay inflación. Ahora es un escenario donde la liquidez ha disminuido y las expectativas de inflación están aumentando. Y en materia de inversiones eso significa una cosa, significa que la curva de rendimiento se va a empinar. O sea, lo que son los rendimientos de mediano y largo plazo van a subir y los rendimientos de corto plazo probablemente van a tener una afectación siempre al alza, aunque en menor medida. Y eso es muy importante porque uno eso tiene que tenerlo presente a la hora de estructurar las inversiones para el próximo año. La caída que ha habido en materia de inversiones en precios de los bonos en colones ha sido bastante interesante. Aquí nosotros tenemos este gráfico de barras donde lo que muestra es la caída en el precio de los diferentes bonos de Hacienda acomodados por año al vencimiento. Y lo que uno ve es que todos los bonos después de los 4 años han caído de precio, donde los bonos entre 7, 8 y 9 años son los que han caído más, inclusive hasta 7 puntos en su precio. ¿Y eso a dónde lo pueden haber sentido las personas? Probablemente aquellos que les guste estarse fijando en los rendimientos de las pensiones, en el reporte que nos manda la operadora de pensiones todos los meses, pues probablemente habrán notado que en el mes de septiembre hubo una caída en los rendimientos y esa caída se explica por este movimiento que tuvo la curva del gobierno y que se deriva de expectativas de mayor inflación entre los inversionistas. Y eso también uno lo ve en lo que ha logrado captar Hacienda, ¿verdad? Hacienda en el año, y estos son los numeritos que están por ahí abajo, en el año recibía muchísimas ofertas por parte del mercado y dejaba mucho dinero en la mesa. Ya para lo que fue octubre, recibió menos ofertas, logró captar menos menos del mercado. En octubre fue el mes en que captó menos dinero del mercado y mucho se debe a que los inversionistas pues ya están empezando a digerir y prepararse para otro escenario. ¿Qué es lo que sí le han comprado los inversionistas? Bonos que estén indexados a la inflación, bonos que tengan cupones variables y todo eso son señales de que los inversionistas están asumiendo una posición defensiva.
y eso nosotros lo tenemos pues ahí en ese cuadrito. Básicamente lo que decimos es qué tiene que hacer uno sobre sus inversiones en colones. Y bajo el escenario que estamos contemplando en que posiblemente el crecimiento económico no va a ser tan robusto el próximo año como lo hubiera sido, y sin embargo vamos a tener presiones sobre los precios, lo que estamos recomendando es asumir una posición defensiva. ¿Y eso en qué se traduce? Bueno, se traduce en que uno no tiene que invertir en el muy largo plazo, debería estar concentrándose en el mediano plazo, debería tener bonos que vayan de la mano con la inflación o con cupones variables. ¿Por qué? Porque podría haber un cambio en la política monetaria del Banco Central. Deberíamos buscar cupones altos y deberíamos buscar acciones que cuando hablamos de colones, la gente dice, bueno, pero ¿qué puedo invertir en acciones en colones? Y aquí la alternativa por defecto o por excelencia en el mercado siempre ha sido la acción de la cervecería de Costa Rica, la acción de FIFCO. Deberíamos diversificar por moneda. Ciertamente, cuando uno compara los posibles rendimientos de los colones versus los dólares, definitivamente los dólares lucen más atractivos. Y aquí también importante que el inversionista tiende a refugiarse en el corto plazo cuando hay incertidumbre o cuando estima que las tasas de interés van a subir. Sin embargo, cuando estamos hablando de inflación, esa receta podría más bien ser una trampa. Entonces hay que tener mucho cuidado. ¿Por qué? Porque estaría yo recibiendo rentabilidades muy bajitas y perdiendo poder adquisitivo sobre mi patrimonio en colones. Y buscar activos reales en colones. Bueno, en dólares. En dólares, el escenario ha sido menos volátil. Hemos tenido alguna debilidad. Sin embargo, esas debilidades han sido percibidas como oportunidades de compra. Sí esperamos que en los próximos 3 a 4 meses haya cierta inestabilidad sobre la curva y los precios de los bonos en dólares del gobierno. Aún así, nos gusta esa alternativa para estar en el mediano plazo y siempre vamos a recomendar diversificar tanto por clase de activo como por industria. ¿Y aquí qué puede hacer uno? Bueno, invertir en ETFs, por ejemplo. Disculpas. Invertir en ETFs, invertir en fondos de inversión, invertir en tratar de diversificar por emisor. No estar concentrado solo en los bonos del gobierno, sino buscar diferentes alternativas. Y bueno, a modo de conclusiones, lo más importante es reconocer que esa frase de que teníamos vientos en popa, que la había acuñado en su momento el economista Francisco de Paula Guti, que en paz descanse, definitivamente gozamos de vientos en popa del mercado internacional durante muchos años, en los años recientes, pero en este momento creemos que esa frase de viento en popa empiezan a debilitarse y más bien están cambiando de dirección. Lo que nos había favorecido durante muchos años, ahorita más bien estamos viendo que está significando o va a significar retos o va a significar obstáculos. ¿Qué significa eso? Significa que gozamos de años de mucha liquidez en dólares y tasas bajas en dólares. Eso, como lo comentó Jorge Corrales, podría estar cambiando, ¿verdad? En la medida en que la Reserva Federal ha reconocido que este tema de la inflación no es un tema transitorio, sino que es más permanente que transitorio. Si pensamos en transitorio como un periodo de 3 a 6 meses, probablemente está significando que vamos a tener tasas de interés en dólares subiendo en la primera mitad del próximo año y eso pues definitivamente va a tener sus retos. Adicionalmente, todo lo que son los precios alcistas en las materias primas, en los contenedores, en los fletes, todo eso pues definitivamente nos está pasando una factura en el crecimiento económico esperado. Y la principal recomendación en materia de inversiones ante este escenario es, primero, estar monitoreando el mercado y las principales variables de forma rigurosa. No diríamos todos los días, pero definitivamente uno tiene que estar bastante atento a lo que esté pasando en el mercado internacional y debería sentarse a formular una estrategia para
dependiendo de mis objetivos financieros y mi plazo de inversión, si soy inversionista de mediano o de largo plazo, pues a formular una estrategia para atravesar por este escenario que definitivamente va a tener su volatilidad en los próximos meses de la forma más satisfactoria o exitosamente posible. Hay una presión sobre los precios, hay una presión sobre el tipo de cambio, va a haber presión sobre los ingresos tributarios, ¿verdad? Las utilidades de las empresas se están achicando, el margen de utilidad se está disminuyendo en la medida en que no puedan trasladar esos costos y todo eso pues son riesgos que se están gestando para el próximo año y en su mayoría pues provienen o se están gestando en el mercado internacional. Entonces, la recomendación es básicamente pues estar bien atentos y como siempre tratar de diversificar y estar bastante cerca de los asesores en materia de inversión. Muchísimas gracias, Adriana. Vamos a abrir el espacio de preguntas. Vamos a empezar con las que nos dejaron ya en el chat. Don Pedro Gómez nos indica, Jorge, a raíz de esta crisis, imagino que también baja la producción de fertilizantes y va a afectar la agricultura de Estados Unidos. Buenas, don Pedro. Claro, vamos a ver, prácticamente en realidad todas las industrias que requieran de importar materiales químicos, de hecho es una de las industrias más afectadas, todas estas industrias van a tener problemas para mantener el ritmo de producción que traían. Entonces, como usted bien menciona, estoy de acuerdo, la situación, digamos, de retraso y escasez de fertilizantes definitivamente va a afectar la agricultura de Estados Unidos y también en parte la de varios lugares del mundo que también requieren de una mayor agilidad en toda esta materia logística. La siguiente pregunta es de doña Diana Madrigal. Esta tal vez Adriana nos puede ayudar. ¿Cómo va a afectar esto a Centroamérica? ¿Se espera tener problemas igualmente para la época navideña? La afectación en Centroamérica es similar a la que estamos anticipando para Costa Rica. Significa que va a haber un menor ingreso disponible entre la población, eso significa un menor consumo y significa menores tasas potenciales de crecimiento. Es decir, que si yo anticipaba un rebote para el crecimiento económico de Costa Rica, ajeno o aislando este efecto, pues ya no puedo aspirar a ese 13,5, sino que probablemente voy a tener que corregir ese crecimiento a la baja. Entonces, definitivamente es por eso mencionaba que ya no es un viento en popa, porque ahora más bien está operando en la dirección contraria, ¿verdad? Ahora está significando un peso para el crecimiento económico y para el consumo. Y eso, ese peso que también va a afectar a los países centroamericanos, nos va a afectar a nosotros porque la mayoría de las ventas que se hacen en la manufactura fuera de zonas francas, uno de los principales mercados es el mercado centroamericano. Entonces, al ser todos importadores netos de divisas, de materias primas, vamos a estar experimentando un escenario similar. La siguiente pregunta es para Jorge. ¿Las cifras de renuncias que se vieron en Estados Unidos se reflejan también en otros países? Gracias. En realidad no. En realidad no. Y la gran diferencia es la necesidad de encontrar trabajo. Aquí, por ejemplo, a nivel local, tenemos una tasa de desempleo bastante alta y más bien hay una escasez de oportunidades de trabajo, en donde entonces las personas muy difícilmente en este entorno están renunciando a sus trabajos. Lo que sucede en Estados Unidos es diferente, ya que ellos han tenido la posibilidad de tener un apoyo más grande a través de incentivos fiscales, a través de cheques que le llegan a las familias incluso cada semana, y además han tenido un seguro por desempleo. Esto incluso, en parte, la gran cantidad de renuncias es porque los trabajadores están en un mejor
en una mejor posición para negociar en este momento por trabajos, ya que hay escasez de trabajadores y mucha gente ni siquiera está buscando trabajo, pues todavía tiene bastantes ahorros y no se está apresurando. Entonces son realidades diferentes de economías diferentes y en este caso la de Estados Unidos parece ser la más robusta y la que le da mejores condiciones en estos momentos a aquellos que están buscando empleos. La que sigue nos la hace don Pedro Gómez. Para invertir el otro año, ¿qué se recomienda? ¿Invertir en empresas alimenticias y no en manufactureras? Ok, voy a tomar esa pregunta. La recomendación principal de inversión, si uno va a invertir, por ejemplo, en acciones por sectores, yo diría que es de buscar sectores o empresas que tengan esa capacidad de incrementar sus precios para absorber los mayores costos que están teniendo sin ver afectado mucha su demanda. Eso es a lo que me refería con un buen poder de negociación y doy un ejemplo de ello. Tal vez es un ejemplo un poco extremo, pero por ejemplo, una persona diabética que ocupa insulina, por más que usted le suba el precio de la insulina, igualmente la va a ocupar. Entonces, una empresa, por ejemplo, que produzca insulina puede subir su precio sin ver perjudicado su demanda. Entonces, si tuviera más costos, por decirlo así, tienen esa capacidad de transmitirlo al cliente final. Eso sucede en varias empresas, de hecho, en algunas de bienes básicos, a donde no haya mucha competencia en el sector salud, pero también hay otro tipo de empresas que, por ejemplo, las que son monopolios, en donde los clientes no tienen mucho poder de negociación de precios, sino tienen que muy pocas opciones y entonces si les suben los precios, van a seguir comprándolo de esa empresa y esa empresa no va a ver sus márgenes caer. Entonces también las empresas que tengan muy alta calidad, y me refiero con calidad, tal vez a las que tengan primeramente poca deuda en caso de que suban las tasas de interés, que no estén en un entorno muy competitivo, que no tengan guerras de precios en sus industrias y también ojalá que tengan una marca fuerte, que sea una marca suficientemente fuerte y asociada en calidad, en el sentido de que cuando suben precios no necesariamente la gente deja de comprar menos, sino que sigue comprando, entonces pueden absorber mejores los costos y mantener sus márgenes de ganancia. Muchas gracias. La siguiente pregunta la hace don Jorge Ogilvy. Para estos tiempos de expectativas de alta inflación en Estados Unidos, ¿los bonos del Tesoro son una buena opción? Bueno, en realidad lo que sucede cuando hay presiones inflacionarias es que se espera que después las tasas de interés suban, porque la subida de las tasas de interés es el mecanismo que tienen los bancos centrales, digamos, para poder enfriar un poco las presiones inflacionarias. Cuando las tasas de interés suben, en general, lo que son los bonos, principalmente los de tasa fija y los de largo plazo, corren un riesgo que se llama el riesgo de tasas de interés y pueden perder parte de su valor. Entonces, en un entorno en que la inflación está subiendo y que puede llevar a que suban las tasas de interés, tal vez no sea la mejor opción meterse en bonos. Aquí tal vez para añadir algo importante es que creo que sí es un momento que uno discrimina un poco entre si invertir, por ejemplo, en una economía muy fuerte con la de Estados Unidos, donde hay un consumidor que tiene mucho ahorro y tiene esa capacidad para poder pagar de más en caso de que suban los precios, y economías en donde todavía hay mucho desempleo y están las presiones deflacionarias que comenta Adriana, en donde, digamos, las empresas no tienen esa capacidad de subir precios a pesar de que los costos le están subiendo. Las empresas de ese tipo de estas economías que son más frágiles seguramente van a tener un poco más de inconvenientes hacia futuro. La siguiente pregunta nos la hace doña Maricela Rodríguez. Vamos a hacer las dos juntas. Para Adriana, el siguiente año 2022, ¿cuál podría ser una expectativa para realizar inversiones acá en el país? ¿Y qué panorama maneja el sector financiero en general en cuanto a inversiones? Para este 2022 sí estamos anticipando, como estábamos mencionando, un empinamiento en la curva de rendimientos en colones. Quiere decir que las tasas estaban para ciertos plazos estaban bajas
y estamos esperando un ajuste alcista. Entonces, en este momento, pues uno debería evitar esas inversiones porque probablemente si las materializa en este momento, pues va a realizar posiblemente o alguna pérdida en la valoración de mercado, a menos que vaya a tener esas inversiones hasta el vencimiento, en cuyo caso no sería tan importante ese tema del valor de mercado. Sin embargo, en ese sentido, lo que estamos recomendando es diversificar por moneda. Nos gustan los colones estrictamente si hay alguna necesidad o alguna necesidad de pago o uno tiene la necesidad de tener ese flujo constante en colones. Entonces, en ese sentido, pues uno puede buscar opciones en colones que sean variables. En Costa Rica hay títulos que son indexados a la inflación, hay títulos que son indexados a tasa básica, que puedan servir de opción para invertir en este momento. O si no, pues concentrarse en títulos más o menos a los 5 años plazo, que es un plazo que estimamos que si existe esta necesidad por colones, pues es un plazo que estimamos que no se va a ver tan afectado y va a ofrecer ese ingreso que se está buscando en colones. De lo contrario, sí preferimos en este momento las inversiones en dólares. Y para muchos plazos, una inversión en dólares está pagando igual o un poquito mejor a lo de colones, lo que para nosotros es una distorsión en este momento en las curvas que existen en el país y que claramente significan o son un incentivo para dolarizar. Entonces, en ese sentido, nos gustan las inversiones en dólares, igual a plazos de 5 o 7 años. Nos gusta diversificar, si existe por riesgo y existe por perfil del inversionista y por horizonte la posibilidad de diversificar fuera de Costa Rica a través de ETFs, a través de bonos corporativos fuera de las fronteras de Costa Rica, pues en esa medida se enriquece muchísimo más el perfil del inversionista y se disminuyen los niveles de concentración país y de riesgo. Si por el monto de la inversión esto no es una posibilidad, porque hay comisiones y a veces hay precios mínimos o costos mínimos, existe la posibilidad de los fondos de inversión. En el caso de ACO, y esto puede sonar un poco como conflicto de interés, pero en realidad es una alternativa. En nuestro caso tenemos el fondo futuro de dólares que está invertido en un ETF que creemos que se va a beneficiar del escenario que viene en Estados Unidos de posible tasas de interés al alza. También tiene un ETF que va en contra de las tasas de los tesoros y adicionalmente pues tiene bonos en dólares de baja duración que están también diseñados para enfrentar un escenario de cierto ajuste al alza en los rendimientos. Entonces, básicamente, pues lo que hay que hacer es buscar alternativas que se beneficien del escenario que se proyecta, en cuyo caso serían ETFs y acciones o bonos variables, o que no se vean tan perjudicadas ante un escenario de tasas de interés al alza, producto de mayores expectativas inflacionarias. Muchas gracias, Adriana. Con respecto a la pregunta de doña Karen y don Gustavo de que si vamos a estar compartiendo la presentación, el día de mañana les vamos a circular el webinar completo por las mismas direcciones en las que nos compartieron acá y las que les llegó la invitación. De igual forma, si tienen alguna consulta adicional, les invitamos a comunicarse directamente con cada uno de sus asesores. Ellos les pueden dar todavía un poco más de datos más detallados de lo que necesitan y si no, pueden escribirnos a info@acobo.com. La siguiente pregunta es para Diana y nos la hace doña Marcela. ¿Qué expectativas hay sobre el dólar? ¿Subirá más? Bueno, nosotros justamente creemos que no hay que alarmarse por el movimiento que estamos observando ayer y hoy. Era de anticipar que el tipo de cambio se mostrara en alza esta semana y la semana que viene. Normalmente la última semana del año es cuando la mayoría de costarricenses compran dólares en las ventanillas para pagar hipotecas, para pagar préstamos del carro, mensualidades de gimnasios, de colegios, de todas las cosas que pagamos en dólares. Y por eso
casi en todos los meses, los últimos días del mes y los primeros días del mes siguiente son días de presiones al alza en el mercado cambiario. Entonces, lo que estamos viendo en este momento es precisamente esa misma presión que se ve todos los meses, sumada a un poquito de nerviosismo, y ha llevado a que el tipo de cambio pues suba quizás más de lo que se previó que debería haber subido. Sin embargo, estamos esperando que en las próximas 2 semanas, ya hacia mediados de noviembre y la tercera y última semana de noviembre, esperamos ver un mercado cambiario más holgado. ¿Qué significa esto? Que en las negociaciones del día a día deberían el tipo de cambio negociarse a la baja. Eso desde hacia finales de noviembre y principios de diciembre. Y todos los años, la última semana de diciembre pasa lo mismo. Es una semana de liquidez donde el tipo de cambio, sea donde sea que esté, termina subiendo 5 o 6 colones adicionales. Entonces, lo que estamos esperando es que hacia mediados y finales de noviembre baje, esté relativamente estable principios de diciembre y sufra de alguna presión alcista hacia finales de diciembre. Enero, febrero y marzo deberían negociarse relativamente estables, y marzo siempre es un mes que es muy superavitario en dólares. Lo era antes de que fuera el mes de pago de impuestos de renta, y lo va a ser este año que ya es un mes de pago de renta donde salen las empresas a vender dólares para pagar los respectivos impuestos sobre las utilidades. Entonces, creemos que nada fuera de lo normal va a ir sucediendo en los próximos meses, salvo que tengamos algún tipo de incertidumbre en el escenario político que todavía no lo hemos visto, pero podría pasar. Y fuera de eso, creemos que el tipo de cambio pues, va a ir sobre la trayectoria que ha tenido. Sí ha sido una trayectoria alcista, y lo ha sido porque el sector público no bancario ha necesitado más dólares, y el Banco Central ha tenido que irlos a comprar al mercado, sí o sí. Si no los compra en el mercado, significa que se pierden reservas, y eso tampoco es deseable, porque una pérdida acelerada de reservas puede motivar a las personas a comprar dólares, y ahí sí tendríamos un tipo de cambio subiendo ya de forma desordenada. Pero creemos que esa misma tónica es la que se va a mantener en los próximos meses. Don Alex Carmona nos dice, ¿cuál es la recomendación en cuanto al mercado local? ¿Ven las tasas subiendo y por qué? ¿Y en qué horizonte de tiempo? Ok, la recomendación pues es más o menos similar a las líneas que hemos compartido. Sí vemos las tasas de interés, las tasas de rendimientos en colones, sí las vemos subiendo, especialmente las tasas de 4 años plazo hacia adelante. Sí las vemos con una, con una corrección al alza. Ciertamente estaban en niveles que quizás no eran muy consistentes con lo que estábamos viendo. Entonces esperamos que esas tasas en colones pues vean un empinamiento y sufran una presión alcista, que es una caída en precios, ¿verdad? Igual, o sea, si hay una necesidad de flujos en colones, nos gustan los títulos en colones que puedan ser variables, que puedan ser indexados a la inflación, o que sean de 3 a 4 años plazo máximo. En este momento no estamos recomendando ni medio ni largo plazo en colones, no le vemos ningún atractivo, más bien consideramos que son inversiones que estaban en nivel de sobrecompra, entonces estamos esperando esa corrección. Y si nos gustan los dólares, preferimos los dólares. Preferimos los dólares sobre bonos a 5 o 7 años plazo. Nos gustan los bonos del ICE, nos gustan los bonos del gobierno en ese plazo. Todo siempre en la dosis de la diversificación. Promovemos muchísimo la diversificación hacia el mercado exterior, la inversión en ETFs, en buscar ETFs de sectores estadounidenses que se beneficien del escenario que se anticipa. Les comentaba también de las opciones de los fondos de inversión de crecimiento, tanto en colones como en dólares, que en el caso de Acobo, todos estos fondos tienen alguna posición en renta variable, en acciones, que nos permiten sortear este escenario de reajuste en las políticas monetarias, que realmente eso es lo que creemos que se avecina.
Muchas gracias, Adriana. La siguiente pregunta es para Jorge. En ese plazo de recuperación, ¿de dónde se espera? Cerca de 7, 8 meses, es para Estados Unidos y Costa Rica. Esperaríamos nosotros una recuperación más lenta. La consulta la hace don Andrei Díaz. Ok, muchas gracias, don Andrei. La respuesta, mi opinión es que sí, definitivamente tendríamos que esperar nosotros una recuperación más lenta que la de Estados Unidos, porque hasta que Estados Unidos no arregle su problema, los precios internacionales van a mantenerse altos, porque debido al volumen y todo, básicamente la actividad de Estados Unidos es la que está afectando lo que es los precios de las materias primas, de envíos. Hay escasez de buques, por ejemplo, y hasta que Estados Unidos no tal vez arregle un poco este balance entre oferta y demanda, no van a haber más buques disponibles y a menor costo. Además, ellos definitivamente se van a recuperar más rápidamente porque tienen una mayor capacidad de incrementar infraestructura en caso de necesitarlo, para aliviar el desbalance que hay entre oferta y demanda. Muchísimas gracias. La siguiente pregunta es de Ale. En la industria de manufactura de alimentos, ¿qué plazo consideran adecuado para transmitir el incremento en los precios al cliente o consumidor? Esta pregunta sería también para Jorge. Ok, vamos a ver, no tengo como el conocimiento técnico específico de la industria de manufactura de alimentos como para dar una recomendación exacta. Lo que sí creería, y me suena lógico, es que yo esperaría por lo menos a que Costa Rica termine de abrir en mucho mayor medida y que se recupere un poquito el empleo, porque de esta forma ya las personas van a tener un poco más de capacidad para absorber incrementos de precio. De momento, mientras la economía todavía está parcialmente cerrada y las contrataciones de las empresas están limitadas, entonces las personas todavía son muy sensibles ante subidas de precios. Me parece que una reapertura será pronto. Y esperemos que no haya que esperar mucho para poder hacer un poco incrementos de precios y aliviar las presiones sobre margen de las empresas. Muchas gracias, Jorge. Don Luis Alonso Solís, el fondo que Adriana mencionó es el Fondo Futuro, o Fondo de Crecimiento. Puede encontrar más información del mismo en la página web de CO o puede contactar también a alguno de nuestros ejecutivos para que le brinden un poquito más de información sobre el mismo. La siguiente pregunta la hace don Esteban Macís a Jorge. Si es posible saber la porción de inversiones en ETFs y cuánto peso tiene en el Fondo Futuro. Claro, por supuesto. Nosotros estamos en un proceso en donde estamos ofreciéndole a los clientes más alternativas para inversiones en mercados internacionales. Anteriormente, nuestro fondo futuro de dólares estaba más concentrado en la parte local. Sin embargo, con este propósito de ampliar la diversificación por región, por instrumento y por emisor, hemos añadido un par de ETFs que en este momento representan cerca del 15% del Fondo Futuro en Dólares. También les comento que estamos trabajando para poder ofrecerles en los próximos meses más alternativas de fondos de inversión en que puedan tener acceso directo a mercados internacionales y se los estaremos comunicando. Así es, y en el caso del Fondo Futuro Colones, me parece que la participación de renta variable es de un 20%. Correcto, Adriana. Tenemos un 20% invertido en acciones, lo cual le da mucha mayor diversificación y generalmente en los entornos inflacionarios las acciones tienen más capacidad de absorber los impactos a nivel de valoración cuando hay incrementos en las tasas o en la inflación. Excelente, muchísimas gracias a ambos. Vamos con la última pregunta, nos la hace Giancarlo Solano. Expectativa de exportación a mercados centroamericanos en el 2022 desde Costa Rica, ¿la conocemos en este momento? No manejamos una cifra exacta, tenemos que trabajarla ya, depurarla para nuestras expectativas del próximo año. Daniela me corrige, tendremos
próximamente un webinar ya para hablar específicamente de expectativas económicas para el 2022, ya hablando por sectores. Pero ciertamente en lo que estamos observando en el tema de materias primas y contenedores, pues ciertamente va a significar una especie de, o va a compensar hacia la baja esa recuperación que sí se está observando en los últimos 3 meses en las ventas al mercado centroamericano desde lo que es el régimen definitivo. Muchísimas gracias, Adriana. Efectivamente, durante el mes de noviembre vamos a tener otro webinar de expectativas económicas para el 2022. Están cordialmente invitados. De igual forma, lo comunicaremos por nuestras redes sociales y también por medio de correo electrónico. Les agradecemos a todos la compañía. Muchísimas gracias por todos los comentarios positivos que realizaron en el chat. Pronto les estaremos brindando muchísima más información. De igual forma, si gustan detallar sobre algún tema, ver algún tema más en profundidad, pueden contactar a su ejecutivo en el Grupo Financiero Acobo y en caso de no tener un asignado, simplemente nos pueden escribir a info@acobo.com y rápidamente los vamos a atender. Muchísimas gracias a todos por el espacio, muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos pronto. Saludos y buenas tardes.